nuevamente de regreso a su programa Visión Económica a las 18 horas. Estábamos tratando el tema de Venezuela y las posibles soluciones. Realmente las soluciones en Venezuela no son nada fácil porque le estamos buscando explicaciones algorítmicas a algo que es heurístico, ¿no? Sí. Sí, que necesita mucha creatividad. Es bueno el símil que hace, sí. Porque se necesita mucha creatividad y no todos los acontecimientos y las soluciones que se le dan a esos acontecimientos pues tienen la misma solución, ¿no? Entonces, en Venezuela pues yo dudo mucho, yo pienso que una salida es hacer un corredor armado, porque hay, la confrontación va a ser, bueno, dice Maquiavelo que no se debe evitar una guerra, porque tarde o temprano se dará y tal vez en el peor momento para ti. O sea, no se puede evitar una guerra. Eso es un extremo, vamos a decir. Los Fabianos, ¿usted sabe quién era Quinto Fabio? Claro. Quinto Fabio era, le llamaban el contemporizador, fue un exitoso cónsul romano, fue 5 veces cónsul en la República Romana y él negociaba todo. Entonces, en esto estamos, al estilo fabiano, y el estilo fabiano pues dice, vamos a negociar, vamos a buscarte una salida. No, como dice la canción de un señor apellido Amor, argentino, que decía, ¿a dónde irás, tirano? Tus manos ensangrentadas, ¿dónde las esconderás? Entonces es difícil que haya una solución pacífica a esto. Están dispuestos a llegar al extremo en la medida en que vamos a ver el contexto, porque no es Maduro. Maduro es la cara visible. Ahí hay todo Maduro es la casualidad y hay una causalidad. Y hay una causalidad ahí. Detrás de Maduro. Y hay algo de lo que no hemos hablado, que es de la participación cubana en Venezuela. La seguridad de Maduro es netamente cubana y en los departamentos de economía, los ministerios de economía, donde quiera están metidos. Pero óyeme una cosa, Henry, perdona que te haga la interrupción. Aquí hay un problema mucho más allá de los cubanos, porque los cubanos le ofrecen seguridad a Maduro mientras no haya una fuerza repelente, ¿verdad? Lo fuerte es China, los intereses de China y Rusia, sí, alrededor de Maduro. Eso sí es un plato duro de roer. Sí. Que en primer lugar, Rusia por todos los medios y China, que tira la piedra y esconde la mano, van a tratar por todos los medios de que no saquen a Maduro de manera violenta del poder, sino que se queden sus intereses representados en el caso de que haya una salida negociada. Entonces los Estados Unidos saben también que Venezuela y Maduro no es Noriega en Panamá. Son casos totalmente distintos, circunstancias distintas y grupos de intereses, carpetas de intereses totalmente distintos. Entonces el problema es mucho más complejo. Es verdad que crea ojeriza la presencia de Cuba, en particular con la seguridad de Nicolás Maduro, es verdad, pero Cuba lo que hace es que recibe pequeñas dádivas de Venezuela y no tiene intereses geopolíticos fuertes en la distribución de los recursos energéticos y petroleros de Venezuela. China y Rusia sí lo tienen. Hasta ahora el respiro que le está, el poquito de aire que le está entrando a Cuba viene de Venezuela. Entonces, mire, lo que yo entiendo es que hay un fallo grande en lo que es la arquitectura institucional en el mundo, porque estamos en un proceso en que una potencia va decayendo y otras potencias, 3 vamos a decir, andan buscando hacer el contrapeso, porque el contrapeso es lo que le da la estabilidad al mundo. El contrapeso es lo que en Venezuela hay esta crisis porque no hay contrapeso. Y eso lo planteaba desde Montesquieu, que lo asumieron completamente los norteamericanos cuando hicieron su constitución y han mantenido una constitución equilibrada y se han ido alternando en el poder. República Dominicana también tenemos ciertas negociaciones porque nuestros políticos
aunque han pedido tener su propio Congreso, han respetado al final que se desgastaron y que han perdido todo el favor del pueblo y han cedido. Entonces, ante esa circunstancia, eso no existe en Venezuela. O sea, hay un atrincheramiento y lamentablemente pues la salida se dificulta en esas condiciones. Entonces no hay salida posible, hay que seguir adelante y ver cómo ese pueblo se define a lo interno. Tú decías algo ahorita muy interesante, de que la oposición fue a las elecciones sabiendo, ¿verdad?, la dificultad que habían, de que tenían votos suficientes posiblemente para ganar las elecciones, pero que no tenían poderes fácticos suficientes para asumir el poder. Son dos cosas interesantes. De todas maneras, fue muy inteligente de la oposición correr el riesgo, porque ahora tienen un contexto totalmente distinto antes de las elecciones. Ahora tienen la ventaja de que la comunidad internacional y ellos mismos dicen que ganaron las elecciones. Bueno, aquí se ha dado y en muchos países que unos ganan las elecciones y otros las cobran. Eso es un buen punto que pudiéramos poner sobre la mesa. Y yo de ninguna manera me voy a poner en el contexto de lo que dicen, bueno, el que se queda con el poder fue el que ganó. Eso no es cierto. Eso sería una posición política amoral y antiética, defender cosas como esa, pero de todas maneras el momento, como tú dices, bastante complejo. ¿Quién va a aparecer en capacidad de negociar? La geopolítica. Ni siquiera la ONU ni la OEA tienen capacidad de dirimir ese proceso de la crisis venezolana. Ese proceso va a tener que ir, la OTAN tampoco, porque en la OTAN se toman decisiones unánimes y ya sabemos cuáles son los opositores a que a Maduro se le fuerce a salir en las circunstancias actuales. Entonces la negociación viene. Lo que no sabemos nosotros es cuál va a ser el sendero, el cauce de esa negociación y cuál va a ser el mensajero que va a poner de acuerdo para que cada quien ceda lo que pueda ceder. Yo, hablando por mí, tomo la nota de un poeta llamado José Emilio Pacheco, y nosotros que apoyamos todo eso, apoyamos la revolución sandinista en la primera vez, apoyamos a Chávez, y lamento mucho el desenlace de esas ideas que él tenía sobre eso, pero José Emilio Pacheco dice en un poema muy cortito, como hoy es viernes, ¿verdad? Dice: ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los 20 años. Sí, está bien interesante. Entonces dejamos abierta la agenda y la discusión del caso venezolano, sabiendo que es un proceso que discurre, una crisis que se le anda buscando la salida, pero que la salida no está a la vuelta de la esquina. No me voy a arriesgar a establecer posturas sobre cuál va a ser la decisión final, porque no tengo la bolita mágica para adivinar eso, pero de que hay que buscar una salida, hay que buscar una salida. Y la oposición tiene que buscar un método de lucha bastante moderado, en el sentido de seguir atacando, pero cuidar a la gente, si no lanzar a la gente a que se lo maten en la calle, porque serán muertos del gobierno de Maduro, pero finalmente serán muertos del pueblo. Y entonces es un elemento que hay que tomarlo muy en consideración. Hay algo que nosotros le hemos estado dando seguimiento en Visión Económica por el impacto que tiene en la parte política de República Dominicana, y es que se activan desafían ya en el Partido de la Liberación Dominicana, pues están apareciendo personas aspirando a funciones importantes, entre ellas la candidatura en el 2028 y también la presidencia del partido. O sea que en ese sentido pues tenemos cosas interesantes. No sé qué tiene Leonardo que decir sobre esa parte. Bueno, sí, hay una suerte de recomposición en el PLD, eso se veía venir, que tenían que reestructurarse, pero ahora la situación se torna distinta porque había un mutismo de que nadie quería desafiar a Danilo Medina. Digo desafiarlo en el sentido de que nadie quería como agraviarlo, diciendo que quería ser presidente del Partido de la Liberación Dominicana por un lado, o que quería ser candidato presidencial del 2028, aunque es a destiempo, el que tiene la lágrima honda, dicen por allá, por mi comunidad, temprano. Empieza a llorar tempranito, ¿verdad? Entonces el cuadro es el siguiente: Francisco Javier dice que aspira a la candidatura presidencial. No la había aspirado antes, siendo uno de los líderes más connotados de ese partido, del comité político, y también un potentado económico.
que todo el mundo le reconoce que ya tiene una base económica que le permitiría asumir una candidatura y tiene el grupo de la OTAN también detrás de él, es decir, que pudiera ser un candidato potente ante un PLD si se recupera el PLD. Y por otra parte, Francisco Domínguez Brito, un notable santiaguero, ¿verdad?, un jurista, una persona muy afable y una persona que se ha distinguido por su comportamiento un tanto ético, hasta ahora no le han sacado trapito al sol, aspira entonces a dirigir el Partido de la Liberación Dominicana. Y ha pedido, una cosa extraña, el primero que enfrentó a Danilo Medina, que fue el vegano, ¿verdad?, el mocano, ha pedido que no acorralen a Domínguez Brito en sus aspiraciones a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. A mí me despierta sospechas decir esto, porque en un partido, en las condiciones que está cualquiera tiene derecho, sobre todo esos líderes que fueron de los fundadores de ese partido o que se han fajado a mantener ese partido, también disfrutaron mucho del poder, ahí no hay duda, ¿no? Y como que la factura puede estar negativa en el sentido de que le debo más de lo que me deben, si pasamos balance crítico desde el punto de vista de un auditor, no político, sino contable, pudiera ser que la factura esté negativa a favor del partido respecto a lo que tú le has dado y a lo que el partido te facilitó conseguir. Pero de todas maneras estamos en el ambiente político y a mí me enseñaron porque en política todo se vale, por un lado, que la política no es el arte de lo justo, sino que la política es el arte de lo posible y de lo conveniente. De todas maneras, el Partido de la Liberación Dominicana es una reserva realmente como estructura política, es el único partido. Los otros partidos, el de Leonel es un partido a su imagen y semejanza, sin estructura todavía constituida. El PRM no se ha constituido verdaderamente en un partido, es electoral, se activa para las elecciones y se apaga cuando ya declaran el ganador. Entonces, así no. Necesitamos partidos donde el liderazgo que viene se forme. Pero vamos a hacer una pausa en Visión Económica a las 18 horas y continuamos con otros temas de importancia.